placer y el honor de contar hoy entre nosotros al doctor Alejo Lorusso. Voy a presentarlo muy brevemente, tendría que hablar un rato para presentarlo. Es doctor en Teoría e Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, investigador del Instituto Pairó, autor de la catalogación razonada de pintura de los siglos XV al XVIII en el Museo Nacional de Bellas Artes de Argentina. Bueno, últimamente cobró mucha notoriedad cuando fue convocado como experto, cuando se encontraron obras robadas por el nazismo, y siempre es convocado como experto para la pintura italiana de los siglos XV al XVIII, que es su gran especialidad. Y hoy nos hace el honor de presentar la ficha razonada que le hemos pedido para nuestro catálogo de la Madonna. Esta Madonna con el niño en la jornada previa al Día de la Madre, o sea que es como muy emblemático. Bienvenido, Alejo, y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Estoy muy agradecido por la invitación del museo y también por la invitación a trabajar sobre esta obra. Hace tiempo Laura me habló sobre la obra, sobre el proyecto, además, en general del museo, y es un caso que para mí y para los que trabajamos arte europeo desde estas latitudes es muy habitual, ¿no? Que es el de encontrarnos con obras de las cuales sabemos muy poco sobre su historia, ¿no? Lo más temprano que conocemos de la obra es 1920, cuando fue adquirida, ¿no? Por la familia Taranco, y antes que eso no sabemos prácticamente nada. Nosotros justamente a fin del año pasado tuvimos un encuentro que compartimos con Laura y otros profesionales de museos, investigadores relacionados con museos de Argentina, de Brasil, de Uruguay, y fue un tema del cual se habló, ¿no? Trabajar el arte europeo desde Sudamérica. A veces también algo que compartimos fue esa mirada desde Europa, ¿no? Cómo trabajar arte europeo desde Sudamérica. Y no es que seamos pioneros, hay muchos investigadores antes que nosotros que lo han hecho, ¿no? Y que han aportado mucho. Y es fundamental porque el hecho de que algo se valore como patrimonio en gran medida tiene que ver con conocer ese algo, ¿no? Antes de valorarlo es fundamental conocerlo. Entonces, me parece que es un trabajo importantísimo en nuestros museos. Pero bueno, al mismo tiempo nos pone en un lugar arduo, ¿no? Porque prácticamente lo único que tenemos es la obra, ¿no? Que no es poco, no es poco. Tenemos la obra, por lo cual hay que mirarla, hay que escucharla, ¿no? Hay que buscar indicios. Y eso, yo siempre digo, nos pone en un lugar cercano entre detectives y médicos, ¿no? Interpretar esos indicios, ¿no? Y después tratar de imbricar esos indicios en cuestiones, en dimensiones desde las cuales se puede trabajar la obra, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con la tradición iconográfica, cuestiones que tienen que ver con lo formal, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con lo cultural, con lo social, y a partir de eso llegar a una interpretación, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que pensaba para este encuentro es sintetizar un poco cómo fue ese camino, cómo fue ese ir encontrando indicios y llegar a algunas interpretaciones. Hay una primera cuestión, ¿no? Que es el tema de la obra. La Virgen con el niño, ¿no? Si quieren acercarse un poco más acá. Es un tema que todos conocemos, todos hemos visto algún caso, ¿no? Alguna vez o muchas veces. Es uno de los temas más representados de la iconografía cristiana y uno de los temas con la tradición más larga
¿no? La iconografía cristiana. Incluso nosotros podríamos remontarnos a épocas anteriores al cristianismo, ¿no? Podemos encontrar antecedentes iconográficos en la antigüedad. La diosa Isis, ¿no? En el mundo egipcio era la diosa por excelencia de la maternidad. Y es muy singular pensar que el nombre Isis quería decir trono, ¿no? Porque después en la iconografía cristiana también muchas veces se va a asociar a la figura de la Virgen con el trono, especialmente en esta iconografía, ¿no? Como el trono del niño, el trono de Jesús. Después el caso de la Mater Matuta entre los etruscos, de la diosa Telus entre los romanos. Y no solamente relacionar temáticamente, o sea, no solamente eran diosas, madres, diosas que se relacionaban con la fertilidad de la tierra también, ¿no? Sino también en el modo en que eran representadas, ¿no? Hay casos de representaciones romanas o etruscas de estos personajes que se van a relacionar formalmente con las representaciones después de la Virgen y el Niño, ¿no? Y ya yendo a específicamente la representación cristiana, ¿no? La iconografía en el mundo cristiano, los primeros casos los encontramos en las catacumbas romanas, hacia el siglo IV, ¿no? Las primeras imágenes de la representación de la Virgen y el Niño. Sin embargo, hay dos cuestiones que van a consolidar y estabilizar la representación de la Virgen y el Niño en la Edad Media. Uno es una cuestión teológica, ¿no? En el Concilio de Éfeso, en el 432, se discute la naturaleza de la Virgen, ¿no? Y se entonces plantea la idea de la Virgen como la madre de Cristo, ¿no? La idea de la Virgen Theotokos, ¿no? La madre de Dios. Eso por un lado, y por otro lado también la iconografía bizantina, ¿no? Pensemos en ese mundo oriental, ¿no? Centrado en Bizancio, que va a generar una iconografía muy estable. En el mundo bizantino hay algo que en Occidente resulta extraño, que es la estabilidad iconográfica, ¿no? Porque los artistas se basan en normas para la representación. Ustedes habrán visto quizás producciones de íconos contemporáneos, ¿no? Que son muy cercanos a los íconos que se producían en la Edad Media, ¿no? En el mundo bizantino o las iglesias orientales. Entonces, esa iconografía bizantina va a llegar a Occidente y va a ser el origen de la iconografía medieval de la representación de la Virgen con el Niño. Y luego, a lo largo de la Edad Media, ¿no? En Occidente, a diferencia de Bizancio, justamente, a diferencia del mundo bizantino, donde se mantiene la estabilidad de la iconografía, en Occidente va cambiando, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno compara casos del siglo XI, XII, con casos de lo que en la historia del arte llamamos el gótico, ¿no? Del siglo XIII y XIV, empezamos a encontrar notorios cambios, ¿no? De una representación de la Virgen mucho más hierática, inexpresiva, frontal, se pasa a una representación de la Virgen más gestual, más expresiva. Se humanizan a los personajes, ¿no? Y luego en el Renacimiento, del siglo XV, XVI, este proceso, ¿no? Se va a profundizar. Ahí tenemos que pensar a la iconografía en el contexto de ese nuevo modo de pensamiento que se va consolidando, ¿no? La mentalidad moderna, el pensamiento burgués, como le queramos llamar, y los nuevos consumos, ¿no? De estas imágenes. Pensemos en estas representaciones, estas imágenes que se consumen para ámbitos privados, para ámbitos domésticos, ¿no? Entonces todo ese mundo doméstico burgués va a entrar en la iconografía, ¿no? Entonces
la relación entre la madre y el hijo va a representar ese ideal de maternidad burguesa, ¿no? Incluso, en muchos casos, el ámbito en el que se ubican los personajes, ya ahí puntualmente más en relación con las experiencias flamencas, ¿no? Son ámbitos burgueses. Por lo cual, este trabajo de analizar el modo en que un tema es representado, relacionarlo con la historia iconográfica, nos permite o nos da un indicio, como decíamos, de una ubicación temporal. Entonces, podríamos pensar a la obra, ¿no?, en relación con esta temporalidad renacentista, siglos XV y XVI. Y después hay otro elemento, ¿no?, en la representación, que es muy interesante simbólicamente y también en relación con esta temporalidad renacentista, ¿no?, que es el elemento que está por detrás de los personajes, ¿no?, ese ábside, esa forma, fíjense, el muro, ¿no?, que toma una forma curva. Y yo le pregunto, un ábside, ¿en qué nos hace pensar? En una iglesia. Entonces ahí está esa dimensión simbólica, ¿no? El ábside es el lugar más importante de la iglesia en términos teológicos. Es el lugar donde se ubica el altar, donde sucede la Eucaristía, ¿no? La Eucaristía tiene que ver con Cristo, con la pasión de Cristo, ¿no? Nosotros acá estamos viendo a un niño, ¿no? El pintor, nosotros pensamos que ha observado niños para poder representar a ese personaje, cómo se mueven, cómo gesticulan, cómo es la anatomía de un niño, ¿no? Pero al mismo tiempo el pintor está pensando que es Dios, ¿no? Hay un equilibrio ahí entre una humanización y la naturaleza divina del personaje, porque fíjense que está en un gesto de bendición, ¿no? Entonces, esto, en relación con el ábside que está por detrás, nos hace pensar en la intemporalidad de ese mundo trascendental, ¿no? Es un niño, pero que está recién nacido, pero al mismo tiempo se está planteando el tema de su muerte, ¿no? Entonces, por un lado tenemos esa lectura del ábside en términos simbólicos. Pero al mismo tiempo, en términos formales, el ábside nosotros lo relacionamos con el mundo antiguo, con la antigua Roma, ¿no? Este es un ábside que parece muy simple, y lo es, pero tiene un elemento que es esa cornisa en la parte superior, que tiene que ver con representar elementos arquitectónicos que remiten a la antigüedad con una cierta idea de exactitud, de observar, ¿no?, y ser exacto. Y acá, entonces, nos refuerza la idea de la temporalidad renacentista, ¿no? En el contexto del humanismo, los humanistas eran aquellos intelectuales que estudiaban a la antigüedad y se burlaban de los estudios medievales de la antigüedad, porque los consideraban imprecisos, burdos, errados, ¿no? Entonces ellos se jactaban de su dominio del latín, después del griego también, de poder leer las fuentes, de poder interpretar bien a los antiguos. Y en el caso de la arquitectura, ¿no?, la arquitectura que es vista desde el Renacimiento, ¿no?, esa arquitectura medieval que es vista del Renacimiento casi con repugnancia, ¿no?, porque justamente se apartan de las normas. El humanismo tiene esa obsesión por las normas clásicas. Entonces, ese elemento, ¿no?, nos está marcando una actitud humanista. Fíjense cómo se usa la cuestión simbólica con un ámbito intelectual que está también en el contexto de la obra, ¿no? Y una vez que lo ubicamos temporalmente, podremos pensar, podemos arriesgarnos, ¿no?,
a pensar en algún ámbito específico, en algún ámbito geográfico, ¿no? Donde podamos ubicar a la obra. Y acá entonces podemos observar aspectos formales, ¿no? Por ejemplo, cómo están organizados los personajes, ¿no? En la imagen. Y ahí podemos identificar, por ejemplo, esta idea de un triángulo, ¿no? Están organizados dentro de un triángulo. Podríamos llamar una composición piramidal, ¿no? Eso ya nos orienta, ¿no? Hacia un determinado ámbito. Y sumado al carácter lineal de los personajes, o sea, el modo de configurar los personajes, un modo lineal, la forma linealmente, nos orientan hacia el ámbito toscano, umbro, ¿no? Pensemos en ciudades como Florencia, como Perugia, donde esta fórmula es muy característica, ¿no? Y sumado a eso, también la actitud de la Virgen, ¿no? Esa actitud que podemos pensar entre melancólica, reconcentrada, ¿no? A veces con la mirada hacia abajo, a veces con la mirada hacia afuera del campo de la obra, ¿no? Todo esto nos lleva, ya digo, a este ámbito, ¿no? Toscano, umbro, y nos hace pensar en artistas como... ¿Qué me pasa ahí? Sí, pasan. Así van, estamos como... Artistas que configuraron grandes talleres, como el caso de Pietro Perugino, de Domenico di Rondaio, Fra Bartolomeo, y luego, ya en los primeros años, ¿no? Ya en los primeros años, ¿no? Del siglo XVI, Rafael, ¿no? Rafael va a elevar esta fórmula a un contexto italiano y europeo, ¿no? Las obras de Rafael fueron extensamente conocidas y hay un historiador del arte que plantea algo muy exagerado, pero son esas frases que tienen mucho trasfondo. Rafael inventó la del Renacimiento, ¿no? La idea que nosotros tenemos del Renacimiento surge de Rafael. ¿Quién lo dijo? Eso lo dijo Chastel. Ah, Andrés Chastel. Y entonces ahora también decimos que lo documental, ¿no? Nos puede también dar algún indicio de un artista, aunque decíamos que de la obra poco sabemos, ¿no? Por lo cual el archivo no es muy grande, pero sin embargo algo sí sabemos, ¿no? Como les decía, la obra ingresa a la colección de la familia Taranco entre 1920 y 1921. Se conservan, ¿no? Escritos entre Félix Ortiz de Taranco y el director de un banco alemán en Hamburgo, al cual él le solicita, ¿no? Que compre obras. ¿Sí? Fíjense que dice: se desean buenas obras y cuya autenticidad sea cierta, pero naturalmente no a un precio fabuloso. Entonces, le envían fotos de obras, él elige algunas, ¿no? Entre ellas elige esta obra. Y la obra llega atribuida a Domenico di Rondaio. Dijimos que podría ser, porque está dentro del ámbito toscano, umbro. Entonces ahí lo que iniciamos es algo muy habitual en este tipo de trabajo, que son los estudios comparativos. ¿Sí? Y si bien en comparación con la producción de Ghirlandaio, ya de antemano sospechábamos que íbamos a encontrar muchísimos resultados, pero sí hay una obra, una sacra conversación. Una sacra conversación es
un tema en el cual la Virgen y el niño están ubicados en el centro, ¿no? Y están rodeados de santos. La idea de que los santos comparten el mismo ámbito que la Virgen y el niño, ¿no? Sacra conversación. Bueno, una sacra conversación de Ridolfo, irlandario, que está ubicada en la iglesia de Santo Agostino en San Gimignano. San Gimignano es un lugar en la Toscana, relativamente cerca de Florencia. Ridolfo irlandario se forma con su tío Davide porque cuando él era un niño su padre muere, por cual no participa de su formación. Y según Vasari se forma también con otros artistas importantes como Fra Bartolomeo. Y justamente, según Vasari, uno de los artistas de su círculo, ¿no?, que podríamos pensar que fuera discípulo, es Antonio del Ceraiolo. Entonces, por ese lado empezamos a encontrar una luz en el camino. Hay dos casos de obras con planteos casi idénticos a la nuestra. Una es una colección privada que está catalogada en el archivo de la fototeca Federico Seri. Hay una foto de la obra y en el reverso justamente está la atribución de Seri. Federico Seri fue un historiador del arte muy importante en el siglo XX, ¿no? Muchas atribuciones de obras se deben a él, y su archivo fotográfico es inmenso. Hay varias obras, por ejemplo, que están en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires, que están en el archivo Seri. Y entonces esta obra es una de ellas. Después hay otra, ¿sí?, otra Madonna también, casi idéntica y de las casi mismas dimensiones, tanto la del archivo Seri como esta otra que fue subastada en el 2019 en Christie's de Londres. Ahí tenemos dos casos de lo que podríamos llamar réplicas, digo, en cuanto al lenguaje estandarizado, las réplicas se entienden como imágenes muy similares, casi idénticas, realizadas por la misma mano. O sea, un artista hace una obra y por algún motivo realiza otra casi igual, ¿no? Entonces, esas dos son las que tenemos más cercanas y atribuidas las dos a Antonio del Ceraiolo. Y después tenemos tres casos más que podríamos considerar versiones o variantes, ¿no? Hay una Madonna en el Museo de Arte de Cleveland donde varía la postura del niño, ¿no? Se mantiene el fondo con el ábside, la postura de la Virgen, y varía la postura del niño, también atribuida a Ceraiolo. Después hay otra obra en una colección privada vendida en Sotheby's de Nueva York en el 2022, donde se agrega un personaje. Se agrega un personaje más. Quizás podrían sospechar cuál podría ser. San Juan Bautista Niño, ¿no? San Juan Bautista Niño, con Jesús Niño y la Virgen, fue un tema muy habitual del Renacimiento, ¿no? Y tiene que ver con esta idea de el ideal de la maternidad burguesa, ¿no? Tener más de un hijo era algo deseable. Por supuesto no eran dos hijos de la Virgen, pero eran dos niños en la imagen, ¿no? Y la idea de la interrelación entre los niños era algo que alimentaba esa idea de dulzura, ¿no?, de ternura de la escena. Entonces en esta obra aparece el San Juan Bautista Niño y el fondo es exactamente igual, se mantiene el ábside. Y una tercera obra, que es la que más difiere, ¿no?, que está en el Museo de Arte de Cincinnati, también atribuida a Ceraiolo, y acá ya incluso hay una variante del tema, porque aquí estamos
estamos hablando de la Virgo Lactans, es decir, cuando la Virgen tiene un pecho descubierto y está entonces el niño en actitud de ser amamantado. También aparece San Juan Bautista Niño y cambia el fondo. Aquí el fondo, en lugar de ser el ábside, es un fondo de paisaje. Ahora, lo interesante es que en todos estos casos, ¿no? Se puede identificar una misma factura, ¿no? Por lo cual eso sustenta nuestra interpretación de que la obra podría ser de la mano de Chigañolo. Luego se podría preguntar, como decíamos antes, ¿por qué un artista, ¿no?, hace más de una obra igual? Porque eso rompe quizá con una imagen idealizada que tenemos del artista en general, del artista renacentista, ¿no? La idea de la obra de arte única, original, ¿no? ¿Por qué un artista rompería con la idea de la originalidad haciendo más de una obra? Entonces nos bajamos del ideal y vamos a la realidad de la dinámica de los talleres en el siglo XV y en el siglo XVI. Esta práctica era muy habitual. Y ahí tenemos muchísimas posibilidades. Tenemos posibilidades de obras producidas por los maestros y que eran replicadas por los maestros. Obras producidas por los maestros y que eran replicadas por otros miembros del taller. Y otros casos que eran obras producidas por un taller y replicadas por otro taller, ¿no? Ahí ya hablaríamos de copias, ¿no? Tanto si son del taller como si son es otra mano. Y esto tiene que ver con el auge de estas imágenes emocionales en el mercado, ¿no? Especialmente florentino, para ámbitos domésticos, ¿no? Y de lo poco que sabemos de Antonio Chigañolo es que justamente se especializaba en esto, en imágenes de pequeño formato. Los temas les parecen muy pequeños, pero en comparación, por ejemplo, con las palas de altar, que podrían ser bastante más grandes, estas obras eran de pequeño formato, para ámbitos domésticos, ¿no? Y sabemos que se especializaba particularmente en esto. De su vida conocemos prácticamente nada, ¿no? No sabemos la fecha de nacimiento, la fecha de la muerte. Por algunos documentos que se conservan, sabemos que estuvo activo en Florencia en la década de 1520. Y a mí me resultaba interesante pensar, imaginar, y quería comentar esto como para cerrar este pequeñito recorrido, en este momento, ¿no? En este momento de la génesis de la obra, ¿no? Encargada para un ámbito doméstico, ¿no? Para un palacio, para un posible palacio florentino, ¿no? Y posiblemente para un dormitorio. Era muy habitual, ¿no?, que estas imágenes estuvieran en dormitorio. Y el destino de la obra, ¿no?, hace que llegue a otro palacio, ¿no? Dejado, un palacio montevideano, y también aquí la estamos viendo en el ámbito de un dormitorio. Y eso me parece que es interesante justamente para tomar, ¿no?, esta obra como caso, ¿no?, de muchos que nosotros sabemos de obras europeas antiguas, ¿no?, que han llegado a Brasil, que han llegado a Uruguay, que han llegado a Argentina, en una época muy particular, ¿no?, una época de una gran acumulación de riqueza. Muchas de ellas, así como llegaron, cuando esa riqueza fue mermando, se fueron, ¿no?, y muchas quedaron. Por lo cual, como arrancábamos la charla, me parece fundamental, ¿no?, este trabajo, y son trabajos que como implican muchos obstáculos, hacerlo desde aquí, desde estas latitudes,
necesitan de esos esfuerzos personales, ¿no? Esas iniciativas que se corren de la inercia tradicional, por lo cual me parece súper valorable todo el trabajo que está haciendo el museo en este sentido, y que estoy seguro que en unos años va a ser otro museo, así que síganle el rastro, no se lo pierdan y vuelvan siempre. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y les quiero contar que esto que acaban de escuchar está en ese QR con las imágenes que él mencionó, Alejo, y que pueden ver estas imágenes que él comenta si escanean la tecnología al servicio de la cultura. Bueno, un millón de gracias por Gracias a haber. vos. Estamos muy agradecidos. Ha sido un gusto.